Recibe honra y gloria, recibe alabanza. Todo lo que acontezca en este lugar es para que tú seas exaltado, es para que tú seas glorificado, es para que tu nombre, Señor, llegue a todas las vidas, es para que tú, Señor, entre poderosamente, salvando, sanando, restaurando. Padre, recibe la alabanza, te la doy, Señor. Por anticipación te doy la alabanza, te doy la gloria, te doy la honra. Quiero adorarte en este lugar. Quiero que escuchen que te estamos alabando y adorando, que estamos moviendo, Señor mío, tu presencia a través de nuestra adoración, que nos estamos humillando y reconociendo que hemos pecado, que hemos faltado, que hemos sido, Señor, incongruentes en mantenernos firmes, pero que tú, oh Dios, todavía tienes tus brazos abiertos para nosotros. Te doy toda la gloria y toda la honra. En nombre de Jesús. Amén. Yo quiero que usted busque en su Biblia en el libro de Juan, capítulo 16, versículo 33, y en Mateo 11, 28. Libro de Juan 16, 33 y Mateo 11, 28. Cuando yo tenía 16 años, yo decidí que mi vida no tenía valor. Sencillamente hice un plan para suicidarme. Las personas depresivas, una de las cosas que tiene la depresión es que la persona depresiva hace un plan, establece una ruta. Esa ruta, según esa persona, es lo que le va a llevar al final de su dolor. Esa ruta regularmente lo hace solo, sola, regularmente en un momento de mucho dolor, de mucha tristeza, de mucha soledad. Y esa persona, por todo eso que ya mencioné, mete ese plan en su mente, y cuando come, lo que está comiendo es el plan que hizo. Cuando duerme, lo que está durmiendo es el plan que hizo. Cuando se baña, lo que está haciendo, lo que está bañando es el plan que hizo. En otras palabras, esa persona se enamora de su plan. Y yo lo hice. Pero a los 17 años Jesucristo dijo: no más, voy a darle valor a tu vida, voy a darle sentido a tu vida, y me sanó de depresión milagrosamente. Yo puedo hablar con propiedad de lo que es la depresión, yo puedo hablar con propiedad de lo que es el dolor, yo puedo hablar con propiedad de lo que es el desprecio a uno mismo, yo puedo hablar con propiedad de lo que es la inseguridad, yo puedo hablar con propiedad de lo que es dormirse y no descansar. Yo puedo hablar con propiedad de lo que es una almohada, convertirse no en una almohada, sino en una fuente de agua donde todas las lágrimas iban. Yo puedo hablar de lo que es una almohada, ser mi mejor amiga. Yo puedo hablar de lo que es siendo grande, ya casi adulto, y no tener una novia por no tener el valor de acercársele. Yo puedo hablar de lo que es llegar a sentir odio por su papá. Yo puedo hablar de lo que es desear las drogas, no porque las drogas me hicieran falta, sino porque necesitaba escapar. Yo puedo hablar de todo eso. Y Dios, en su misericordia, después de salvarme y después de vivir 18 años aquí en Estados Unidos, me lleva a República Dominicana a plantar iglesias allá. Pero también una de las cosas que me permitió fue estudiar la conducta de la mente del ser humano. Por eso estoy haciendo un doctorado en psicología. Hago esta introducción porque yo quiero aclarar que yo no vengo a dar aquí una charla de psicología. Yo estudié psicología, de hecho la psicología no sana. De hecho dice la psicología que las personas no cambian, sino que mejoran. De forma que el que es adicto y va al psicólogo será menos adicto, pero seguirá siendo adicto. Hoy eres adicto a las drogas, mañana te volverás adicto a las mujeres o a los hombres. Hoy eres adicto a las drogas, deja de ser adicto, pero te vuelves adicto al trabajo. En fin, que la psicología establece, como es una rama de la filosofía, que solamente puede ayudar a las personas un poco. Yo estudié psicología porque me obsesiona la mente humana. Me obsesiona saber cómo es que la depresión entra en una vida, cómo son las puertas que se le abren. Y hoy yo voy a hablar con el tema, y quiero que usted preste atención, y si trajo con qué anotar, usted sencillamente anote este tema. Voy a hablar bajo el tema: la ruta del dolor termina en la cruz. Ese es el tema que voy a estar predicando, y lo voy a dividir en dos, este domingo y el próximo domingo. Hoy te voy a mostrar cómo es la ruta del dolor del ser humano, cómo nace, cómo se desarrolla, cómo las personas sufren, por qué las personas se suicidan, por qué las personas pelean, por qué los divorcios, por qué todas esas cosas. Te voy a mostrar por la Biblia que el dolor tiene un propósito, pero estaré estableciendo desde hoy mismo que la ruta del dolor, cuando llega al final, tiene
dos caminos, uno a la izquierda y otro a la derecha. Yo no voy a hablar del de la izquierda, yo voy a hablar del destino de la derecha. Porque en la izquierda ha vivido mucho tiempo. En la izquierda hemos vivido llorando, sufriendo, siendo lastimados. Entonces prefiero hablar, presentarte no una puerta, sino un destino final para tu dolor. La ruta del dolor termina en la cruz. Ese es el tema. En la próxima semana estaré mostrándote de qué forma el Señor te sana. Siempre hemos dicho, y quiero que preste atención, siempre hemos dicho que Dios sana. Siempre hemos dicho que Jesús es nuestro Salvador, pero también nuestro sanador. Siempre lo hemos dicho, ¿verdad que sí? Pero tenemos un montón de gente en la iglesia que sigue enfermo, que sigue sin recibir sanidad, sin recibir liberación. ¿Por qué? Porque no han entendido cómo es que Él sana. Entonces hoy te voy a ofertar la sanidad para que tú termines con tu dolor en la cruz del Calvario. Y el próximo domingo estaré mostrando de qué manera es que el Señor lo hace. Dice la Biblia en el libro de Juan 16:33, dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Yo quiero que usted repita conmigo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ese es Jesús que está hablando. Mateo 11:28 dice: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. La palabra aflicción donde leí es dolor. Aflicción y dolor es lo mismo. El dolor físico, ustedes conocen que llegan por una situación que afecta a nuestro cuerpo. Puede ser que nos pinchemos con una aguja, con un clavo o una bala, puede ser que tengamos un accidente y esto nos causa dolor físico. El dolor emocional, el dolor que tú sientes dentro, eso es otra cosa. Eso llega y muchas veces tú no sabes por qué llega, tú simplemente sabes. Entonces, el dolor emocional no es más que la desestabilidad o la desestabilización de nuestras emociones. Te lo voy a poner más práctico para que lo entiendan. El dolor del que yo estoy hablando y del que voy a hablar no es más que todo lo que afecta a tus sentimientos, todo lo que afecta a la forma como tú te ves a ti mismo, como tú te ves a ti mismo. De eso es que yo estoy hablando en este día. La ruta del dolor termina en la cruz. Todo lo que aconteció en tu hogar, todo lo que aconteció en tu vecindario, todo lo que aconteció en tu escuela, todo lo que aconteció en tu vida, que hoy te impide ser una persona, no quiero usar la palabra normal para que nadie vaya a ofenderse, ser una persona feliz completamente, una persona estable en tu relación con Dios, una persona estable en tu relación con los demás. Todo lo que impide eso es precisamente un dolor emocional y que tuvo el origen en algún lugar. Establezcamos esto: el dolor emocional no tiene su origen en Dios. Yo oigo toda clase de cosas. Pues no, porque Dios le permitió eso a esa persona, o Dios hizo eso a esa persona, o Dios trajo un terremoto a Haití, y Dios trajo aquello, y Dios trajo esto. Dios no está trayendo nada. Lo único que Dios está trayendo en este tiempo es gracia para la humanidad. Lo único que Dios está estableciendo en este tiempo es lo que dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, y quiero parafrasearlo, que se hizo hijo, se hizo hombre, según Filipenses 2:5-11, para venir a morir en una cruz, para darnos vida. ¿Y qué dice la Biblia? Juan 10:10 parte B, para darnos vida y vida en abundancia. Dios no está trayendo desgracia a tu vida. Dios no te está rompiendo el carro. Dios no te está quitando el marido. Dios no te está quitando la esposa. Dios no te está quitando el sueño. Dios no está haciendo eso sencillamente porque en este tiempo es la dispensación de la gracia. Es el tiempo donde Dios ha dicho: yo no envié a mi Hijo al mundo para condenar al mundo, Juan 3:17, sino para que el mundo sea salvo por él. Si quieres un texto bíblico, pues allá te va uno, donde estoy estableciendo que Dios no trae el dolor. Dice Job 34:10: por tanto, varones de inteligencia. Me gusta ese texto porque lo que está diciendo: no seas bruto, no seas menso, no seas bobo. Oye bien, puedes leerlo, búscalo en tu Biblia, márcalo y búscalo después. Job 34:10. Por tanto, varones de inteligencia, gente de sabiduría, gente que no es bobo, gente
tuyo tiene un origen en otro lugar, vamos a buscarlo. En el libro de Marcos, capítulo 5, versículo 22 en adelante, hay unos relatos que son interesantes. Dice que Jesús estaba en una ciudad y allí trajeron endemoniados y él lo liberó. Cuando liberó los endemoniados, vino un hombre corriendo y le dijo: maestro, mi niña está enferma, se está muriendo, yo quiero que venga conmigo. Y el maestro dijo: vamos, vamos, yo quiero ir, yo quiero que tú le sanes, Señor. Vamos, dijo el Señor. Estoy hablando de la hija de Jairo. Note usted que el relato dice que ella tenía 12 años. Dice la Biblia en tu relato que mientras él iba, se acerca a esta mujer que tenía una enfermedad llamada flujo de sangre, una menstruación constante, una menstruación prolongada. Y esta mujer tenía 12 años padeciendo de una enfermedad. Era una mujer adinerada porque dice que había gastado mucho de muchos médicos y nada le había aprovechado, al contrario, le iba peor. Permíteme ponerte en contexto esta historia. Lo que estaba matando a la mujer del flujo de sangre no era el flujo de sangre. Todas las mujeres saben que una mujer con flujo de sangre va a sufrir de anemia, pero puede vivir. Hay suplementos que se va a tomar, sobre todo naturales, y la persona va a vivir con anemia, pero va a vivir. ¿Qué es lo que estaba pasando con esta mujer? Pues la Biblia establece en la ley judía que la mujer con flujo de sangre era inmunda. En otras palabras, no sirves para estar frente a los demás, no sirve para estar en el templo, no sirve para recibir una palabra del sacerdote. En otras palabras, tú estás aislada, 12 años aislada, 12 años sufriendo la soledad, el desprecio, el señalamiento, la estaba acabando. Y la mujer fue a Jesús no buscando sanidad, buscando salvación. Ella pensaba que iba a morir, voy a salvarme y me muero. Pero lo que te quiero señalar es que esta mujer tenía 12 años sufriendo. Y también la niña tenía 12 años de edad. ¿Qué quiere decir este simbolismo? Está diciendo que no importa si eres adulto y estás pasando una situación, hay gente en tu misma situación, aunque no han vivido lo que tú has vivido. La desgracia tocó la puerta de la mujer del flujo de sangre por 12 años, pero esta niña que solamente tiene 12 años de edad, que está empezando a vivir, también la desgracia le llega. Y te lo explico mejor todavía. A los 12 años era cuando un niño se consideraba productivo en la cultura de Israel. A los 12 años los varones eran llevados al templo y eran dejados con un rabino. Y si el rabino lo instruía por un año y entendía que daba para algo más en el templo, entonces se quedaban con él, si no lo devolvían. Por eso Jesús a los 12 años llegó al templo. Hay otra historia que yo quiero que la busquen. No quiero dejar de leerlo en esa historia. La misma se encuentra en 2 de Samuel, capítulo 9. Y yo quiero leer en el versículo 2 de Samuel, capítulo 9, versículo 7, dice: y le digo a David: no tengas temor, porque yo a la verdad daré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. ¡Qué bendición! Un hombre pobre, un hombre que estaba prácticamente como un mendigo, y el rey lo manda a buscar, y llega a la presencia del rey, y el rey lo mira y le dice: no tengas temor, no tengas dolor, no tengas miedo, no te preocupes, porque voy a hacer misericordia por una promesa que hice a tu padre Jonatán. De hoy en adelante te devuelvo todas las tierras que eran de tu padre, de tu abuelo, Saúl tu abuelo, y más que eso tú comerás a mi mesa. Mire lo que dice el versículo 8. Responde el hombre a quien le hablaba el rey, y él inclinándose dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Hay personas que aún estando frente al Señor, aún estando en la iglesia, aún estando en el momento más importante de su vida. Yo recuerdo ese tiempo de depresión, todas las cosas que hice. Recuerdo una vez una persona guiando y yo abrí la puerta e intentar tirarme del carro.
que se enfrenta al Dios Baal. Era un hombre poderoso en Dios, pero a causa de su dolor tuvieron que decir: no podemos más con este hombre, cámbiale el nombre, y le pusieron Mefiboset, que significa el que esparce su vergüenza. Y en esa historia dice que él fue llevado a una tierra llamada Lodebar. Lodebar significa tierra de no comunicación, lugar sin pasto. En otras palabras, la gente cuando está en depresión, la gente cuando está en un dolor emocional, lo primero que pierde es la capacidad de comunicarse. Comienza a hablar por monosílabos, comienza a decir sí, tal vez, quizás, no sé, déjame, no puedo, después, y no quiere hablar, porque una de las cualidades más hermosas que Dios le ha dado al ser humano, de hecho está establecido en el libro de Génesis capítulo 2, versículo 7, y está en Génesis 1, 26, 27, es la capacidad de comunicarse. Dios nos hizo semejante a Él. Dios es un Dios que habla, Dios es un Dios que expresa, Dios es un Dios que se comunica. Y aquí está Dios comunicándose con Mefiboset, pero también está Mefiboset no queriendo que la ruta de su dolor sea interrumpida. ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? La respuesta está en el libro de Samuel, segunda de Samuel capítulo 4, versículo 4. Vaya y búsquelo, dice, si quiere puede buscarlo ahora mismo. Dice literalmente que estando en guerra, vinieron y mataron a su abuelo Saúl, que era el rey. Mataron a su padre Jonatán. Y cuando iban a ir a matarlo a él, alguien se adelanta y va y le dice a la sirvienta lo que estaba pasando. Ella coge al niño que tenía 5 años y sale corriendo, y cuando sale corriendo para salvarlo se le cae y el muchacho queda minusválido, lastimado de las piernas hacia abajo. Ahora no era el príncipe, ahora era el cojo, el inválido. Hay mucha gente que aún estando en la iglesia, Dios le ha querido poner un nombre nuevo: príncipe, reina, princesa, bella, bello, eterno, pero ellos siguen diciendo: yo soy el cojo de la violación que me hicieron, yo soy el cojo del dolor que me causó mi padre, yo me crié sin mi papá. Usted no sabe lo que significa criarse sin un padre, usted no sabe lo que es criarse con un padre que abusaba de mí, usted no sabe lo que es criarse con una madre que me decía: tú no sirves, tú no sirves, tú no sabes. De hecho, déjeme darle esta historia. Hay un hombre que su madre a los 12 años le dijo: tú no eres mi hijo, tú eres hijo del diablo, tú eres un hijo, un engendro del mismo Satanás. Y desde los 12 años ese hombre comenzó a correr y dijo: pues si mi padre es Satanás, yo lo voy a honrar con todo. Y fue el hombre más temido en los años 70 en la ciudad de Nueva York. Estoy hablando de Nicky Cruz. David Wilkerson fue y le predicó la palabra y detuvo la ruta de su dolor. Dice que cuando David Wilkerson le predicó a Nicky Cruz por primera vez y le dijo: Cristo te ama, Nicky Cruz sintió algo diferente, pero el dolor lo hizo reaccionar de esta manera. Sacó el puño y se lo pegó en la boca a David Wilkerson y le rompió la boca. Y le dijo Nicky Cruz: dime ahora, Cristo me ama. Pero estaba David Wilkerson en el espíritu como están ustedes y estoy yo. Y lo miró con su boca cubierta porque la sangre salía. Y le dijo: oye Nicky, aunque me cortara en 100 pedazos, cada trozo te gritará: Cristo te ama. Gracias, Señor. ¿Por qué Mefiboset no podía aceptar la bendición de Dios en su vida? Porque se sentía que él no tenía valor. Yo quiero decirle que hay mucha gente dentro de la iglesia que se sienten que no tienen valor. Mucha gente dentro de la iglesia está muy conectado a su pasado, a su niñez, a lo que vivieron, al temor, a la vergüenza, al miedo, a la culpa, y no pueden recibir de Dios lo que Dios le ha dicho. Yo recuerdo cuando Dios me llamó, y sé que esto se está grabando para la televisión y algunos podrían usarlo en mi contra, no me importa. Yo recuerdo cuando Dios me llamó, yo miré a Dios y le dije: no, yo no puedo, ¿cómo me vas a llamar a mí? He dañado el propósito tuyo en mi vida, he estado descarriado muchos años, tengo hijos con 3 mujeres diferentes, ya yo no sirvo, ya yo no valgo. Pero Jesús me dijo: yo no te estoy hablando de que tú tienes valor, yo no estoy hablando de que eres un tesoro, yo estoy hablando de que yo me meto en ti para que el valor tuyo sea mi valor en ti. Aleluya. Y gracias a Dios que yo pueda entender eso, y por eso yo no tengo problema.
Yo soy quien soy, yo soy un rey, yo soy un príncipe de Jehová. Yo soy eterno, yo soy un hombre nuevo. Todo lo que pasó en mi pasado pasó. A los 17 años pude volver a amar a mi padre. Yo no amaba a mi padre, yo le deseaba la muerte. De hecho, pensaba en cómo podía matarlo sin ir preso. Porque la ruta del dolor te obsesiona. La Biblia habla en el libro de Marcos, capítulo 10, versículo 46, de un hombre. Dice que Jesús entró a una aldea a predicar. Y había un hombre, me llama la atención los pequeños detalles que da esa historia. Dice que este hombre era ciego. Hay mucha gente que están ciegos. Hay mucha gente que tienen ojos y no ven. Hay mucha gente que el diablo le está rompiendo el matrimonio y no lo están viendo. Hay mucha gente que la televisión le está robando el tiempo y no lo están viendo. Hay mucha gente que se pone frente a un televisor y ven una imagen, una propuesta pornográfica y ellos no lo están viendo. Están ahí y eso te va a llevar a la perdición y no lo están viendo. Hay gente que sus hijos literalmente están en peligro de muerte y no lo están viendo. Pero añade la historia que el hombre estaba junto al camino. Hay mucha gente junto al camino. El que está junto al camino no tiene dirección. El que está junto al camino no sabe. Oiga lo que yo le voy a decir. Oiga, porque le estoy hablando por el Espíritu. En el Evangelio no es estar junto al camino. En el Evangelio no es pararse en el camino. En el Evangelio no es usted detenerse a ver quién llega. El Evangelio es un camino para caminarlo, sabiendo que nuestro destino está seguro en Cristo. Dice que él estaba mendigando. Aleluya. Y él oyó que Jesús iba a pasar por ahí. Y dice la historia que él comenzó a gritar. Como psicólogo puedo decirle que ese hombre estaba en una situación terrible. Yo se lo voy a poner en perspectiva. Lo que él dijo: esta es mi última oportunidad. Tengo toda mi vida mendigando y ya no me da ni para comer. Lo único que tengo que es mío es una capa, y es la capa lo que hace que la gente se ahuyente de mí, porque la capa apestaba. Hay gente que su vida apesta, hay gente que su pasado apesta, hay gente que no se atreven a hablar porque su pasado es un pasado demasiado triste. ¿Qué hacemos con ellos? Él oyó que Jesús iba pasando y entonces comenzó a gritar. Yo le quiero poner en perspectiva sus gritos. Cada grito era: Señor, no puedo más. Cállate, Bartimeo, dice la historia que le decía. Señor, me han golpeado, no puedo más. Cállate, Bartimeo, que el maestro está ocupado. Cuando trate de levantarte, siempre habrá alguien a tu lado para pisarte. Cuando trate de levantarte, siempre habrá alguien que te va a recordar tu pasado. Cuando trates de levantarte y hacer lo correcto, siempre habrá alguien que te dirá que tú no eres lo suficiente para hacerlo. ¿Sabes qué está pasando? Que el diablo mismo ha tomado un cuerpo para manifestar lo que él sabe. Porque el diablo ya oyó que el valor del cielo, la gloria de Dios se mete en ti, y él trata de persuadirte, él trata de levantarte, pero no levantarte para que te levantes, sino levantarte para que te devuelva. Y entonces Bartimeo seguía gritando: es que ya no tengo esperanza, es que ya no hay más nada. Pues cállate. No me callo. ¿Saben por qué no me callo? Porque he oído, yo soy ciego pero no sordo, he oído que este levanta a los cojos, he oído que sana a los endemoniados, he oído que sanó a una mujer del flujo de sangre, he oído que levantó a la hija de Jairo. He oído muchas cosas de él, sí, pero con los ciegos nada, y con ese tipo de capa. No importa, pero yo voy a tratar. Y Jesús le llamó la atención lo que él estaba haciendo. Y Jesús le dijo: tráigalo. Quiero que tú entres en un momento de meditación. Tráigalo. ¿Por qué Jesús no lo sanó a distancia, como hizo con el empleado del centurión? El centurión le dijo: Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa. Creo que le estoy hablando a tu alma por revelación del Espíritu. Yo no soy digno de que entres a mi casa, solamente di la palabra, y la palabra Dios moverá. Porque
al cielo. ¿Por qué Jesús no dijo la palabra a la mujer del flujo de sangre? Te estoy enseñando aquí ahora un principio de psicología en la Biblia para los que dicen que en la Biblia no hay psicología. ¿Por qué no sanó a la mujer del flujo de sangre a distancia? ¿Por qué de hecho cuando ella tocó el manto, Jesús no la declaró sana? Pero hay un proceso, quiero, para que no diga que estoy cambiando la Biblia, hay un proceso que esa mujer tenía que pasar, que ahí no había sido sanada. Y Jesús lo iba a hacer más adelante. ¿Por qué a la hija de Jairo no la sana a distancia? ¿Por qué a este ciego no lo sana a distancia? Porque cuando hay dolor del alma, tiene que haber contacto físico, tiene que haber un toque, un abrazo, tiene que haber una mirada, tiene que haber una invitación. ¿Por qué cuando Pedro peca y se va a pescar? Él peca y se va a pescar. Lean la Biblia. Él no solamente pecó y se fue a pescar, sino que él se llevó a todos los demás del grupo con él a pescar. En otras palabras, los 3 años y medio de Jesús trabajando con los discípulos, Pedro lo pisoteó, Pedro lo hizo añisco. Pero dice la Biblia que Jesús fue y se le apareció mientras pescaba, capítulo 21 de Juan. Y cuando se le acerca, le dice: "Do you love me more than all this?" ¿Tú me amas más que todo esto? Porque estaba apelando a un problema del alma. Estoy llegando a la parte final. Quiero comenzar a hacer un cierre de todo lo que el Espíritu quiere traer y está trayendo. El dolor comenzó en el libro de Génesis, capítulo 3, en el huerto de Edén. Si tú lees el libro de Mateo, el libro de Lucas lo dice mejor. Dice que Satanás le dijo a Jesús: si tú me adoras, te voy a dar todos los reinos de la tierra, porque a mí me lo han entregado. Te hago esta pregunta: ¿Dios le había entregado los reinos a Satanás? Claro que no. ¿Quién se lo entregó? Adán y Eva en el huerto de Edén. Y él está reclamando lo que le pertenecía, porque Dios se lo dio a Adán y a Eva para que lo administraran. Ahora Satanás lo está administrando porque Adán y Eva se lo entregaron. Entonces, el dolor nace en el huerto de Edén como el resultado de que el hombre y la mujer decidieron caminar, pero sin Dios al frente. El hombre y la mujer dijeron: voy a tratar de casarme con quien yo quiera porque me gusta. Y efectivamente, hoy has tenido todas las desgracias que has tenido. Tus padres cometieron errores y hoy estás pagando esos errores tú. Pero Dios no tiene la culpa. Entonces, ¿cuál es la ruta donde termina el dolor? Esta es la parte final, la recta final de lo que voy a hablar. Todo lo que voy a hablar ahora. Dice Mateo 8, 16 y 17: cuando llegó la noche, trajeron a Jesús muchos endemoniados. Oye bien, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. La ruta del dolor termina en la cruz. Hazte ahora la imagen de que está frente a Jesús y Jesús está en la cruz colgado. ¿Qué significado tiene la cruz? ¿Por qué no murió de un tiro, de una espada que le traspasara el corazón? ¿Por qué no murió de los latigazos? Porque él tenía que ir a la cruz. Porque en la cruz hay un simbolismo. En la cruz él muere con los brazos abiertos, esperando que tú le traigas todo tu dolor, todo tu recuerdo, todo tu sufrimiento. En la cruz murió sembrado en la cruz en tierra, para que cuando tú vengas a él, tus pecados y todas tus faltas y todos tus dolores y toda tu tristeza queden sepultadas en la cruz. En la cruz murió, oye bien, con la cruz hacia arriba, levantando hacia arriba, queriendo decir: yo vengo de arriba y volveré arriba. Y por tanto, cuando yo me vaya, me voy a llevar todo tu dolor y todo tu sufrimiento. Para mí, la muestra más grande de sanidad emocional en la Biblia la encuentro en el ladrón en la cruz. Pongámoslo en contexto también. Estos son dos ladrones, dos malhechores. Estos eran miembros de un partido político llamado los Celotes. Este partido estaba obsesionado con destruir a los romanos y devolverle el reinado a Israel. Entonces estos hombres habían matado, estos hombres habían robado, estos hombres eran delincuentes, estos hombres eran de armas a tomar. Y cuando están en la cruz,
uno se molesta con Jesús porque Jesús no desciende y los salva a ellos también. Porque vale decir, Judas era miembro de ese partido político. Y ellos pensaban que Jesús pues también iba a acceder a eso. Entonces el otro que está en un momento de reflexión, permítame compartirlo con usted que ha estado en la cárcel. Él lo que está pensando es en todo lo mal que hizo que afectó a su familia. Él lo que está pensando es en todas las oportunidades que tuvo para darle un abrazo a sus hijos y no se lo dio. Él lo que estaba pensando era en todas las oportunidades que tuvo para amar y no amó. Él lo que estaba pensando era en la ruta del dolor que había vivido y que ahora terminaba la ruta en la nada, en la perdición, en el dolor y en el sufrimiento. Él lo que estaba pensando era en toda su vida sin esperanza. Y eso es lo que lo hace meditar y mirar a Jesús en la cruz y le dice: Señor, ya no hay tiempo, ya es muy tarde, yo no sirvo, yo soy un perro muerto, yo no tengo valor, pero yo quiero que tú, yo he oído que hay una resurrección, Judas un día me habló de eso, yo quiero que tú, cuando vuelvas en tu reino y me resucites, te limpies de nuevo para yo aceptarte y recibirte. Eso era una filosofía, una corriente que había que creía que se podía hacer eso. Jesús le dijo: no, no puedo hacer eso. Quiero que medites. Gloria a Dios. No puedo hacer eso. ¿Sabe por qué no estás completamente sano? Completamente sano. Porque tú has creído que tiene que ser de la forma. Gloria a Dios. Tú crees que tiene que ser. Gracias, Señor. De hecho, estaba en una conferencia de psicología cristiana y pasé uno de los momentos más difíciles porque éramos 3 conferencistas y yo era el segundo. Y el primero dijo que cristianos los 3, que la gente en la iglesia no se sana porque perdona pero no olvida. Y yo dije: wow, qué cosa tan grande este hombre ha dicho, qué disparate este hombre ha dicho. Si esa es una de las razones por las que la gente no se sana, porque la gente cree que para sanar tienes que olvidar lo que te hicieron. Y él dijo: si usted olvida lo que le hicieron, usted hoy mismo es sano. Yo quise pararme y decirle: no, si olvida lo que le hicieron no es sano, lo que es loco, sufre de amnesia, porque usted tiene una memoria, usted no va a olvidar. La propuesta bíblica no es que olvide, te la vamos a dar hoy. La propuesta bíblica no es que olvide. El Señor le dijo: tú, yo no puedo hacer eso que me piden. Yo no lo puedo hacer. Y hubo silencio. Yo quiero pensar que hubo silencio. Señor, pero yo quiero ser sanado. Gracias, Señor. Todos los que estamos aquí queremos ser sanados. Aleluya. Yo no quiero un divorcio en mi vida. Usted no quiere un divorcio. Y si pasó el divorcio usted no quisiera. Usted no quiere tener un conflicto familiar en su vida. Usted no quiere sentirse como se siente. Usted no siente. De hecho, cuando el Señor me dijo la pornografía, lo que me mostró es que hay personas aquí viendo pornografía. Usted no quiere ver pornografía, pero está bien. Gloria a Dios. De hecho, hay una persona que el Señor me dice ahora a mi oído que está en una relación en secreto, una relación íntima con alguien que está en secreto, nadie más lo sabe, solamente lo saben esas 2 personas. Se ven en lo muy íntimo y después que termina te sientes peor. Es una mujer, te sientes peor de cómo estaba, porque tú sabes que esa no es la persona que Dios tiene para ti. Aleluya. Señor, y si tú quieres que yo me sane de esta soledad, ¿por qué no me traes un hombre entonces? Gloria a Dios. Es que Dios no obra por sus métodos. Gloria a Dios. Y Aleluya. entonces, Señor, ¿qué hago? Me quedo perdido, dice Jesús. No. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Abriste tu corazón, que es lo que necesito. Apocalipsis 3:20, abre tu corazón, yo entraré y cenaré contigo y seré tu amigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Mateo 11:28, venid luego a mí los que están cargados y trabajados y cansados y yo lo haré descansar. Filipenses 1:6, estando claro de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No es verdad que Dios se va a quedar de brazos cruzados. No es verdad que Dios te va a dejar en el dolor. No es verdad que tu destino se va a escribir como un destino de dolor y de tristeza.
destino está escrito. He aquí mi hija, he aquí mi hijo. Di mi vida por él, di mi vida por ella. Yo le di valor, yo la levanté en la cruz, pero tú tienes que creerlo. Hay una mujer. Esa mujer, de hecho el Señor me mostró quién es, pero la forma como Dios trabaja, y le doy gracias por eso, es que no me pone a estar señalando gente. Aleluya. Porque cuando las personas tienen herida, le cubre una falsa vergüenza. Le da vergüenza a todo. Hay una mujer que incluso está deseando la muerte de su pareja. Y mira que no voy a mirar a nadie para que nadie piense que estoy mirando. Porque esa persona le causa tanto dolor. Y esa mujer no sabe cómo salirse de la relación. Le dice el Señor: ay mujer, no te salga de la relación. No te salga. Lo que quiero es que entre a mí y me dejen entrar a ti. Para que esa mujer sepa, porque ella no ha tenido mucha experiencia de eso, para que ella sepa que Dios le está hablando, está de este lado la mujer. La ruta del dolor termina en la cruz. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Sabe por qué no te sanas? Porque cuando llegas a la cruz tienes que depositar. Haz una lista de todas las personas que te hicieron daño. Haz una lista de todas las drogas que usaste. Haz una lista de todo el alcohol que te ha hecho daño en tu vida. Haz una lista de todas las veces que caíste. Haz una lista de todas las veces que fallaste. Yo sé lo que tú estás pensando. Si la hago no voy a cargar con ella. Yo te ayudo. Hoy vamos a hacer esa lista. Yo te ayudo. Puestos en pie. Ponle nombre y apellido a esa lista. Ponle nombre y apellido a esa lista. Llámale divorcio, llámale drogadicción, llámale alcoholismo, llámale pornografía, llámale mentira, llámale duda, llámale miedo, llámale, ponle nombre a esa lista. Y cuando vengas a la cruz, no solamente reciba a Jesús, deja esa lista clavada en la cruz del Calvario.